Muy buenas noches, mi nombre es Raúl Benavides Ruiz, de la Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Universidad CNC Virtual. Mi extraordinario de Ciencias Formales e Ingeniería. Es mi segunda oportunidad, proyecto de electricidad y magnetismo. Mi matrícula es CTM 081072. Muy bien, empecemos. Tenemos la introducción. Aquí es un ensayo sobre Maxwell y la unificación de los pilares del electromagnetismo moderno. ¿Quién es James Clerk Maxwell? Nació en 1831 y murió en 1879. Fue un físico matemático escocés cuya contribución modificó el término profundos nuestros conocimientos acerca del universo. Nacido en Edimburgo en una familia acomodada, Maxwell dio muestras desde muy joven de una curiosidad infinita y capacidades matemáticas fuera de lo común. A los 14 años había logrado la publicación de su primer artículo científico sobre geometría. Estudió con universidades de Edimburgo y Cambridge, donde perfeccionó un estilo muy particular, acercándose a estudios de la ciencia. Esta brillante capacidad de abstracción le permitió considerar la unificación definitiva de la electricidad y el magnetismo. Al sintetizar el trabajo de científicos que lo procedieron a añadir conceptos matemáticos propios, como la corriente del desplazamiento, logró formular las famosas ecuaciones que llevan su nombre. Con ellas, no solo aprobó la existencia de la fuerza electromagnética, sino que descubrió que ésta es propaga por el espacio en forma de ondas que viajan a la velocidad de la luz. El desarrollo de las leyes de Maxwell fue resultado de una cadena de descubrimientos experimentales a lo largo de los siglos XIX que evidenciaron la conexión entre electricidad y magnetismo. El primer gran hito ocurrió en 1820, cuando Hans Christian Ørsted demostró que el accidente de una corriente eléctrica podía desviar las agujas de una burbuja, probando que la electricidad genera fuerzas electromagnéticas e inspirando a Andrés María Ampère a cuantificar matemáticamente este fenómeno. Años más tarde, en 1831, Michael Faraday invirtió el enfoque y descubrió la inducción electromagnética. Al demostrar que un imán en movimiento a través de una bobina descubre que generaba corriente de electricidad. Estos hallazgos dinámicos sumados a los estudios previos Coulomb y Gauss sobre las cargas y campos en reposo dejaron un panorama de leyes científicas valiosas. Para comprender la estructura de esta unificación es necesario atenderse a las cuatro ecuaciones fundamentales de Maxwell. Sintetizó y perfeccionó. La primera de ellas es la ley de Gauss para el campo eléctrico, la cual establece que las fuentes de este campo son las cargas eléctricas. La ley explica que las líneas de fuerza nacen de la carga positiva y mueren de la negativa, describiendo cómo la presencia de una carga altera el espacio a su alrededor. ¿Dónde está? Describiendo la presencia de una carga eléctrica espacio alrededor. La segunda ecuación de la ley de Gauss para el campo magnético, cuyo significado introduce la interferencia de monópolos magnéticos aislados. A diferencia de la electricidad, el magnetismo a polos siempre viajan en la pareja de norte-sur, lo que matemáticamente dicta que el flujo magnético total a través de una especie cerrada es igual al cero. La tercera ecuación corresponde a la ley de Faraday-Lenz de inducción hidromagnética, la cual introduce el dinamismo, el campo temporal de la teoría. Esta ley describe cómo un campo magnético que varía en el tiempo es capaz de generar campos eléctricos. La relación entre los campos eléctricos y magnéticos, estas leyes definen una dependencia mutua donde variación de uno la partida de nacimiento del otro. Al no depender de un medio otro material para sostenerse el campo de desplazación junto en un ciclo infinito autogeneración. Muy bien, aquí vemos un cuadro comparativo, aspecto, corriente continua y corriente alterna. La definición de corriente continua es el flujo continuo de electrones a través de un conducto de una sola dirección, constante. Su magnitud y polaridad no cambian con el tiempo. La corriente alterna, flujo de carga eléctrica que cambia de dirección, intensidad, es cíclica o periódica. Ejemplos de uso cotidiano de la corriente continua es baterías, pilas, celulares, laptops, paneles solares, electrónica interna de computadoras. Un ejemplo de corriente alterna será red eléctrica doméstica, electrodomésticos grandes y alumbrado público. Ventajas técnicas de la corriente continua: estabilidad, almacenamiento, control de marca. Ventajas técnicas de la corriente alterna: transporte eficiente, motores robustos, control de maglev. Desventajas de la corriente continua: pérdida de distancia y infraestructuras cara. Desventaja de corriente alterna: peligro de almacenamiento y efectos Joule e industancia. Aquí tenemos un díptico. Okay. ¿Qué tipos de interacción magnética se produce entre los imanes de tren y de los vías? Se produce una interacción electromagnética de repulsión mutua cuando las líneas del campo magnético de la vía y del tren intentan ocupar el mismo espacio.
se crea una resistencia física invisible. ¿Qué quiere decir esto? Que si un polo es positivo y positivo, se repelen. Si fuera negativo o positivo, se pegarían. Esto provoca que se puedan repeler una a la otra. Esa interacción es de atracción y repulsión. Es, es de repulsión una física magnética. Existe una ley fundamental que dicta que los polos iguales de sí no se repelen mientras que los opuestos se atraen. Es lo que les digo, que la vía es un positivo y la del tren también es positivo y se repele. Por eso flotan y no se pegan. ¿Qué pasaría si en lugar de polos iguales se encontraran los polos opuestos? Si se enfrentan polos opuestos norte en la vía sur y norte en el tren, la naturaleza de la interacción cambiaría desde una fuerza de distracción, que provocaría estas vías del tren, chocarían y serían pegados totalmente. Conclusión, a través de este recorrido hemos podido constatar el electromagnetismo no es una disciplina estética, sino una cantidad viva que sí dicta el ritmo de nuestra civilización tecnológica, lo que James Clerk Maxwell logró que el siglo XIX reducir la complejidad del universo en cuatro ecuaciones fundamentales, no solo un triunfo matemático, sino el nacimiento de la infraestructura que hoy tenemos por sentada. Al analizar la transición de la teoría de Maxwell hacia operaciones prácticas como el sistema Maglev, queda claro que la labor de la ingeniería es precisamente combatir la obsesión de la realidad tangible. La elección entre corriente continua y alterna que distinguimos no es solo una cuestión de preferencia, sino una decisión crítica determina la eficiencia y el costo de la viabilidad del sistema que mueve miles de personas a velocidades asombrosas. En definitiva, este trabajo no solo deja una lección fundamental para nuestra futura práctica profesional, todo gran avance tecnológico nace completamente de las reglas invisibles de la naturaleza. La levitación magnética es una esencia de la prueba de que cuando dominamos los campos electromagnéticos podemos desafiar la fricción y la gravedad. Eso sería todo mi trabajo de mi extraordinaria ciencia de formas y ingeniería de sistemas. Proyecto de magnetismo.